Camino al Reino, una reflexión espiritual sobre el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo nos invita a caminar junto a Jesús en su ministerio, revelándonos el rostro de un maestro que no solo enseñaba con palabras, sino que transformaba vidas con sus acciones. A través de sus parábolas, sanaciones, desafíos y llamadas a una vida de autenticidad, Jesús nos presenta el reino de los cielos, un reino que no se mide por normas externas ni por logros mundanos, sino por la profundidad del amor, la justicia y la misericordia. En esta lectura espiritual, nos adentramos en la enseñanza de Jesús desde su nacimiento hasta sus últimas palabras, buscando entender la esencia de su mensaje, no como una serie de doctrinas frías, sino como un llamado urgente y vibrante a vivir una vida transformada por el amor de Dios. A lo largo de estos capítulos, encontramos no solo el reto de seguir sus pasos, sino también la promesa de que, al hacerlo, experimentaremos una relación más profunda con nuestro Creador, un corazón más lleno de paz y una vida llena de propósito. Este recorrido por el Evangelio de Mateo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras creencias y la forma en que vivimos nuestra fe. Nos reta a salir de nuestra zona de confort, a dejar atrás lo que nos impide ser verdaderos discípulos y a caminar por el sendero estrecho que nos lleva al reino. La palabra de Jesús, como una semilla plantada en buen terreno, tiene el poder de transformar no solo nuestro interior, sino también la sociedad en la que vivimos. A través de cada página, experimentaremos la cercanía de un Jesús que no solo habla de un amor lejano, sino que lo encarna, lo vive y lo ofrece gratuitamente a todos los que estén dispuestos a seguirle. Cada encuentro, cada milagro y cada enseñanza nos recuerda que el reino de los cielos está aquí, al alcance de todos, si decidimos vivir según su voluntad. A lo largo de estas 10 partes, te invitamos a sumergirte en la historia de un Jesús que es mucho más que una figura religiosa, sino el camino, la verdad y la vida. Que esta lectura te inspire a dar pasos firmes hacia un amor más grande, hacia un compromiso más profundo con Dios y con los demás, y hacia una vida más llena de gracia y misericordia. Capítulo 1. La promesa que despierta el alba inspirado en Mateo 1:1-25. Y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. El viento del amanecer acariciaba las colinas de Judea. La tierra, silenciosa, guardaba un secreto antiguo, una promesa susurrada a través de generaciones. Era una promesa escrita no en piedra, sino en la fe de un pueblo que esperaba la luz. Desde Abraham hasta David, y de David hasta el exilio, los nombres se sucedían como eslabones de una cadena invisible. No eran solo genealogías, eran ecos de esperanza, hombres y mujeres que, sin saberlo, formaban parte de una historia más grande que ellos mismos, una historia que estaba por cumplirse. En ese hilo sagrado entra José, un hombre justo, sencillo, de corazón limpio. A él le fue confiado el misterio más profundo, cuidar a la madre del Salvador. Cuando supo que María, su prometida, estaba encinta, no entendió, pero no condenó. Pensó en abandonarla en silencio, sin causar daño. Fue entonces cuando el cielo intervino. En sueños, un ángel le habló: José, hijo de David, no temas recibir a María. Lo que en ella ha sido engendrado viene del Espíritu Santo. En ese instante, el temor cedió. José despertó distinto, no por lo que vio, sino por lo que creyó. Su alma se alzó como los cielos en la aurora, dispuesta a obedecer aunque no entendiera todo. La fe le dio alas, y el amor lo sostuvo.
Así comenzó el cumplimiento de aquella promesa milenaria. Dios no estaría más allá de las nubes, lejano e inaccesible, sino con nosotros, en medio del polvo, de la incertidumbre, del llanto y de la esperanza. Emmanuel, Dios con nosotros. En esta historia, el lector no es un espectador. Eres parte de esa genealogía espiritual. Tu nombre no está escrito en pergaminos antiguos, pero sí en el corazón de Dios. Como José, estás llamado a creer incluso cuando los caminos son oscuros, porque a veces lo divino no viene con truenos, sino con una voz suave que te dice: no temas. Capítulo 2. La estrella que guía los pasos. Inspirado en Mateo 2, 1-12. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Mateo 2:2. No todos los buscadores de Dios usan palabras santas ni habitan en templos. Algunos vienen de lejos, con acentos extraños y preguntas más grandes que sus certezas. Así llegaron los sabios de Oriente. No eran parte del pueblo elegido, pero leían el cielo como quien lee el alma, y en él vieron algo que los estremeció: una estrella nueva, una señal. Esa estrella no brillaba como las otras. Tenía un propósito. Era una invitación. Y ellos, sin pensarlo dos veces, dejaron su tierra, sus seguridades, y emprendieron un viaje que no sabían dónde acabaría. Sabían solo una cosa: debían encontrar al rey que había nacido. Mientras ellos avanzaban, el rey Herodes temblaba. Su trono, levantado por el miedo, no podía soportar la noticia de otro rey. Y cuando los sabios llegaron preguntando por el rey de los judíos que ha nacido, su corazón se endureció. No vio en el niño una promesa, sino una amenaza. Herodes convocó a los sacerdotes y escribas. Ellos sabían la Escritura. En Belén de Judea nacerá el Mesías. La palabra estaba en sus labios, pero no en sus pies. No se movieron, no buscaron. Solo los sabios, extranjeros, sin ley ni templo, siguieron la estrella. Y la estrella los guió hasta el lugar donde el niño estaba. No hubo palacio ni corona, solo una madre serena, un hombre silencioso y un recién nacido envuelto en humildad. Pero los sabios se postraron. Sus rodillas tocaron la tierra. No necesitaron pruebas. La presencia bastó. Abrieron sus cofres, pero fue su adoración el regalo más grande. Oro, como para un rey. Incienso, como para un dios. Mirra, como quien sabe que este niño amará hasta morir. Esa noche, sus sueños fueron tocados por el cielo. El ángel les habló: no regresen a Herodes. Y partieron por otro camino, porque quien ha visto a Cristo ya no vuelve por donde vino. En esta historia, tú eres también un buscador. Tal vez no viste una estrella en el cielo, pero quizás la vida te ha mostrado una luz en medio de la oscuridad. ¿Tienes el valor de seguirla, aunque no sepas a dónde te lleva? Porque la fe no siempre da respuestas claras, pero siempre ofrece un encuentro. Y cuando lo encuentres, lo sabrás. Tu alma se postrará. Capítulo 3. La voz que clama en el desierto, inspirado en Mateo 3, 1-17. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Mateo 3:3. El desierto, tan árido y solitario, se convirtió en el escenario de una voz poderosa. No era un palacio ni una sinagoga, era arena y viento, donde la voz de Dios podía resonar sin adornos. Allí estaba Juan el Bautista, con ropas de pelo de camello y una mirada que quemaba como el sol del mediodía. Su mensaje era claro como el río que lo acompañaba. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. No usaba perfume ni púlpito, pero miles acudían a él, no por su estilo, sino por su verdad.
Juan no halagaba, despertaba. No vendía fe, la encendía. El agua del Jordán, fría y corriente, se convirtió en símbolo de renacimiento. El arrepentimiento no era vergüenza, sino liberación. Fariseos y saduceos también se acercaron, pero Juan los miró con ojos que traspasaban la fachada. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que viene? Den fruto digno de arrepentimiento. Sabía que no basta con tener nombres sagrados, sino corazones transformados. Entonces, un día como cualquier otro, entre la multitud, se acercó Jesús. No con escolta ni trompetas, sino con humildad. Pidió ser bautizado por Juan. El profeta se resistió. Soy yo quien debería ser bautizado por ti. Pero Jesús respondió con ternura firme. Deja que así sea por ahora. Conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces, en el agua, el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo como paloma, y una voz retumbó en el alma de la tierra. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El desierto quedó en silencio. El Mesías había sido revelado no en un trono, sino en un río. No con espada, sino con obediencia. En esta historia, tú también estás en el río. No necesitas entender todo para dar el paso. Solo abrirte al agua, al Espíritu, a la voz que dice: tú también eres mi hijo, tú también me complaces. Capítulo 4. El silencio que revela el alma. Inspirado en Mateo 4, 1-11. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Después del río, vino el desierto. Después de la voz del Padre, vino el susurro del enemigo. El Espíritu llevó a Jesús al lugar del vacío, donde no hay sombra ni sustento, donde el alma se queda a solas con lo que verdaderamente es. 40 días sin pan, 40 noches sin descanso. El hambre ya no era solo del cuerpo, era la sed del espíritu enfrentando las tentaciones del mundo. Y el tentador apareció, no con cuernos ni llamas, sino con lógica, promesas y medias verdades. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, debilitado pero despierto, respondió con poder espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó al punto más alto del templo. Le ofreció una fe basada en espectáculo, en milagros que impresionan. Tírate abajo, los ángeles te sostendrán. Pero Jesús sabía que la fe no se fuerza, se ofrece. No tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, lo llevó a una montaña altísima. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Jesús no dudó. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo se alejó, y el silencio fue reemplazado por la luz. Los ángeles se acercaron, no con trompetas, sino con consuelo. También tú tienes un desierto, allí donde nadie te aplaude y el alma se enfrenta a sus sombras. También puedes descubrir de qué estás hecho. Y aunque el enemigo venga con mentiras disfrazadas de soluciones, recuerda, eres más que hambre, eres más que fama, eres más que poder, eres hijo de Dios. Y si resistes con la palabra en tu corazón, los ángeles vendrán. Capítulo 5. La montaña donde habla el cielo. Inspirado en Mateo 5, 1-48. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Jesús subió a la montaña, no para estar por encima de los demás, sino para que su voz alcanzara a todos.
No había altar ni coro, pero el cielo entero se inclinó cuando abrió los labios. Lo que salió no fue un discurso, fue una revelación, una puerta abierta al corazón de Dios, y comenzó con lo impensado: bienaventurados, felices, bendecidos, acompañados por Dios. Pero no lo eran los poderosos ni los sabios del mundo, sino los pobres de espíritu, los que saben que no lo tienen todo, los que lloran, porque Dios mismo los consuela, los mansos, porque heredan la tierra sin guerra, los hambrientos de justicia, porque serán saciados con verdad, los misericordiosos, que reflejan el rostro de Dios, los limpios de corazón, que verán al invisible, los que hacen la paz, llamados hijos de Dios, y los perseguidos, porque ellos ya están dentro del reino. Jesús no hablaba como los maestros, su voz no imponía, transformaba, y les dijo: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. No les pidió esconderse, sino brillar. No les mandó huir del mundo, sino darles sabor, sentido, esperanza. Luego profundizó la ley. No la abolió, la llevó hasta el alma. Dijo que no basta con no matar, hay que reconciliarse. No basta con evitar el adulterio, hay que cuidar el corazón. No basta con amar al amigo, hay que amar también al enemigo. Porque si Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿cómo no amar incluso al que hiere? Jesús no quería una religión de formas, sino una vida transformada. Y en su mirada ardía una promesa: sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. No una perfección de error cero, sino de amor sin medida. En esta historia, la montaña no está lejos. Es cualquier lugar donde decides escuchar la voz de Dios. ¿Tienes hambre de justicia? ¿Lágrimas que no se han secado? ¿Un corazón cansado de odiar? Entonces escucha: tú eres luz, tú eres sal, tú eres bienaventurado. Capítulo 6. La fe que se vive en lo oculto. Inspirado en Mateo 6, 1-34. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3. Jesús nos llama a una vida sencilla, donde el corazón es el centro de todo lo que hacemos. No importa cuán impresionantes sean nuestras obras si no nacen de un amor verdadero. La religión, según Jesús, no es una competencia de quien puede hacer más para ser visto, sino un diálogo íntimo con el Padre que ve en lo secreto. Cuando des limosna, hazlo en lo oculto. Que no sepa nadie, ni siquiera tú mismo, cuán generoso eres, porque el único que lo ve es tu Padre, que recompensa en secreto. Cuando ores, no hagas largas oraciones llenas de palabras vacías. Siéntate en tu habitación, cierra la puerta y habla con el Padre que está en lo escondido. Y cuando Él te vea en lo secreto, te recompensará. La oración no es un monólogo público, sino un encuentro personal. Cuando ayunes, no pongas cara de sufrimiento, ni dejes que los demás noten tu sacrificio. Hazlo con alegría, con la misma confianza que un hijo tiene al abrazar a su padre. El Padre, que ve en secreto, conoce tu corazón. Y en medio de todo esto, Jesús nos enseña a orar con las palabras más sencillas pero poderosas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este Padre no es distante ni inaccesible, es cercano, íntimo, el refugio de cada alma. Luego, Jesús habla de las preocupaciones de la vida, la ansiedad por el mañana, el qué comer, el qué vestir. Todo eso parece ocuparnos, pero Él nos recuerda: no se inquieten por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? El Padre que alimenta a los pájaros y viste a los lirios del campo, no olvidará a sus hijos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás se les dará por añadidura. La fe que Jesús propone no es una fe de exhibiciones ni de búsquedas frenéticas por encontrar seguridad en lo material. Es una fe de confianza profunda, que se apoya en el amor de un Padre que cuida de nosotros. Es una fe que florece en lo oculto, en lo personal, donde no hay necesidad de aplausos ni reconocimiento, porque la recompensa viene del mismo Dios que nos conoce hasta lo más profundo. ¿Qué te preocupa hoy? Deja que tu fe sea como un árbol profundo cuyas raíces se hunden en la certeza de que no estás solo. El cielo cuida de ti, aun cuando no lo veas. Busca primero el reino, y todo lo demás caerá en su lugar. Capítulo 7. El camino estrecho de la verdadera vida. Inspirado en Mateo 7:1-29. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. El llamado de Jesús no es a seguir una multitud, ni a buscar el camino más fácil. Él nos invita a caminar por un sendero angosto, uno que no es popular ni siempre cómodo, pero que lleva a la vida verdadera. En este capítulo, Jesús nos enseña a no juzgar. No somos los encargados de pesar los corazones de los demás. Nos dice, no juzguen, para que no sean juzgados. No porque no haya juicio, sino porque el juicio más importante es el que nosotros mismos nos aplicamos. Si podemos ver las fallas en los demás, ¿cómo no reconocer las nuestras? Es como querer quitar la paja del ojo ajeno cuando tenemos una viga en el nuestro. Este llamado a la humildad se extiende también a la oración. Jesús nos invita a pedir, buscar y llamar. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. El Padre que nos ama no nos dará una serpiente cuando pedimos pan. Nos responderá con lo que es mejor para nosotros, si realmente confiamos en su sabiduría. Luego, Jesús nos señala dos caminos. El camino ancho, que muchos eligen, es el de la superficialidad, del egoísmo, de la vida fácil que solo nos lleva a la perdición. Pero el camino estrecho, aunque difícil, nos lleva a la verdadera vida, a una relación más profunda con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Así que, por sus frutos los conocerán. No basta con hablar de fe. La verdadera fe se ve en las obras, en la manera en que vivimos cada día. ¿Amas? ¿Perdonas? ¿Vives en paz o en conflicto? Jesús termina este capítulo con una poderosa enseñanza sobre la sabiduría. Quien escucha y pone en práctica sus palabras es como quien edifica su casa sobre la roca. Aunque vengan las tormentas, la casa permanecerá firme. Pero quien solo escucha y no actúa, es como quien construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las pruebas, la caída será grande. Este capítulo es un llamado a vivir con integridad y sabiduría. La vida cristiana no es solo una cuestión de palabras, sino de actos. No podemos esperar una transformación sin hacer el esfuerzo, sin recorrer el camino estrecho, aunque nos parezca duro. La generosidad, el amor incondicional, el perdón y la humildad son los frutos de este camino. ¿Estamos dispuestos a tomar ese sendero? ¿Estamos listos para edificar nuestras vidas sobre la roca de la palabra de Jesús? Capítulo 8. El poder que sana y libera. Inspirado en Mateo 8, 1-34. Yo lo quiero. Sé limpio. Mateo 8:3. En este capítulo, Jesús nos muestra un poder profundo y sanador. Uno que no solo se limita a la curación del cuerpo, sino que también toca lo más profundo del alma.
Desde el momento en que bajó del monte, la gente lo rodeó, buscando respuestas, buscando liberación. Un leproso, marginado y apartado de la sociedad, se acercó a Jesús con humildad. Sabía que su enfermedad lo había hecho impuro, le había robado su dignidad y su lugar en la comunidad. Pero, lleno de fe, le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús, sin dudarlo, extendió su mano y lo tocó, diciendo: «Yo lo quiero, sé limpio». Y al instante, la lepra desapareció. No solo sanó su cuerpo, sino que restauró su dignidad, devolviéndole el lugar que le correspondía. La respuesta de Jesús es un eco de lo que su reino representa: un lugar de acogida para los excluidos, un refugio para los quebrantados. Luego, Jesús sanó a un siervo de un centurión, a quien consideraba digno de fe. No era un israelita, pero su confianza en Jesús fue tan grande que le pidió que solo dijera una palabra, y su siervo sería sanado. Jesús, impresionado por esa fe, declaró: «En todo Israel no he hallado una fe tan grande». El poder de Jesús no solo se ve en sus milagros, sino en su actitud inclusiva, en su disposición a romper las barreras sociales y religiosas para que el amor y la misericordia lleguen a todos. El reino de los cielos no tiene fronteras, y en medio de las sanaciones y liberaciones, Jesús les recordó a todos: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El sacrificio que Él vino a hacer no era fácil. La vida de Jesús no era una vida cómoda, sino una vida de entrega, de constante dar y sanar, de caminar en medio del sufrimiento, sin apartarse. En esta historia, ¿quién eres tú? ¿El leproso que necesita restauración? ¿El centurión que cree sin dudar? ¿O el que, como Jesús, está dispuesto a tocar a los que la sociedad ha rechazado? El reino de los cielos es poder, poder para sanar, para liberar, para cambiar. Pero también es un poder que se entrega en humildad, que no se ve en el esplendor, sino en la cruz. Es un poder que nos invita a amar a los demás sin importar su condición, a sanar donde hay dolor, a ser puente para los que están apartados. Capítulo 9. La misión del amor radical. Inspirado en Mateo 9:1-38. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13. En este capítulo, Jesús se enfrenta una vez más a las expectativas del mundo. Mientras los fariseos y los líderes religiosos observan con recelo, Él continúa rompiendo normas, desafiando lo que la sociedad considera justo, puro y aceptable. Su misión no era buscar a los perfectos, sino a los quebrantados. El paralítico fue el primero en ser sanado. Pero antes de sanar su cuerpo, Jesús tocó su alma con una palabra: «Tus pecados te son perdonados». Esto causó asombro, porque no solo era un acto de sanación física, sino un acto profundo de restauración interior. Jesús sabía que solo sanando el corazón de la persona se podía transformar realmente su vida. Luego, se acercó a Mateo, el recaudador de impuestos, un hombre despreciado por su propia gente. Jesús no vio un traidor ni un pecador irremediable. Le dijo: «Sígueme». Y Mateo, dejando todo, lo siguió. Los fariseos no podían entender cómo era posible que un rabí tan sabio y santo se asociara con los despreciados. Pero Jesús les respondió: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». El reino de los cielos no es para los que se creen justos por sí mismos, sino para los que reconocen su necesidad de perdón, de gracia, de misericordia. Y no se trata solo de actos externos, sino de un corazón transformado por el amor de Dios. Jesús también mostró su poder sanador al curar a una mujer con flujo de sangre. Ella,
creyendo que solo tocaría el borde de su manto, sería sanada. Y Jesús, al darse cuenta de su fe, le dijo: «Tu fe te ha sanado». A veces es solo un gesto de confianza lo que abre la puerta para recibir el toque de Dios. Al final de este capítulo vemos que Jesús sigue su misión con un amor radical. A donde quiera que iba, sanaba, restauraba y llamaba a los marginados y a los despreciados. Y al mirar la multitud, tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Su corazón se quebrantaba por ellos. No los veía como una multitud perdida, sino como un rebaño necesitado de guía. ¿Cómo vives tú este amor radical? ¿Lo guardas para ti mismo o lo compartes con los demás? El reino de los cielos no solo se predica, se vive. Es un amor que rompe las barreras de juicio y rechazo. Es un amor que llega a los rincones oscuros y que nos llama a seguir a Jesús, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Jesús vino por los que más lo necesitan. Capítulo 10. La llamada a seguir con valentía. Inspirado en Mateo 10:1-42. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10:38. Al final de su ministerio, Jesús hace un llamado claro y desafiante a sus discípulos. Les entrega poder, les confía una misión, pero también les advierte sobre las dificultades que enfrentarán. Seguir a Jesús no es un camino fácil ni sin sacrificios, pero es el camino que lleva a la vida verdadera. Les dice a sus seguidores: «Yo los envío como ovejas en medio de lobos». Este es el reto. La vida cristiana es un desafío constante, un testimonio que puede ser recibido con rechazo, persecución y sufrimiento. No es un camino hacia la gloria humana, sino hacia la gloria divina, donde el sacrificio tiene sentido solo si se vive en total entrega. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Jesús nos llama a no temer a la adversidad ni a aquellos que nos persiguen, porque nuestro destino no se define en lo terrenal. Lo que importa es la eternidad. El miedo, la preocupación por el rechazo, la inseguridad, son solo sombras frente a la luz del reino de los cielos. En este capítulo también nos desafía a tomar nuestra cruz. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino un símbolo de entrega total. Tomar la cruz es renunciar a nuestra vida, nuestras seguridades y comodidades, para seguir a Jesús, incluso cuando eso nos lleve por caminos difíciles. El que haya hallado su vida, la perderá, y el que haya perdido su vida por mi causa, la hallará. Este es el misterio del reino. La verdadera vida no se encuentra en la comodidad ni en el egoísmo, sino en la entrega y el sacrificio. Jesús no nos invita a una vida fácil, nos invita a una vida de propósito, una vida que transforma no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Pero también nos da esperanza. En medio del sacrificio, Dios no se olvida de nosotros. Ustedes valen más que muchos gorriones. Cada uno de nosotros es valioso para Él. Incluso en los momentos de sufrimiento o aparente abandono, Él está con nosotros. Nada nos separará de su amor. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo? La vida cristiana es una vida de valentía. No se trata de un viaje sin obstáculos, pero sí de un camino en el que la compañía de Jesús es más que suficiente para enfrentarlos. Jesús nos llama a seguirlo, no con promesas de riqueza material, sino con la certeza de que seremos transformados por su amor. Al final, la invitación es clara. Sigue a Jesús, sin reservas, sin miedos. Vive el reino de los cielos aquí y ahora, amando, sirviendo
entregándote, porque al final la recompensa es más allá de lo que podemos imaginar. Así concluye esta lectura espiritual basada en el Evangelio según San Mateo. Este recorrido a través de sus enseñanzas y hechos nos muestra un camino de amor, desafío y transformación. Que, al igual que los discípulos, podamos vivir este llamado con valentía, sabiendo que el reino de los cielos está al alcance de los que siguen a Jesús con todo el corazón. Si este mensaje tocó tu corazón, imagina lo que puede hacer por alguien más. No lo guardes solo para ti. Compártelo con tus seres queridos y ayúdanos a llevar luz y esperanza a más personas. Regálanos un like, es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y únete a nuestra comunidad de fe. Juntos, llevemos el mensaje a más corazones.